Claro, y son todos señales que le da el cuerpo. Claro. ¿Sabes? Me ha parecido increíble el testimonio que has dicho, Jess. Me ha encantado. Sí. Eres un ejemplo para los médicos. Realmente he flipado con el tema que me has dicho ahora. No, me pasó eso y yo lo que decidí es hay que centrarse en la prevención. Lo digo yo siempre, pero claro, lógicamente tú, si encima lo practicas, es que estás dando ejemplo y ojalá que muchísima gente más haga eso. La verdad que es increíble y todo está relacionado encima con la historia que me has contado. Bueno, yo cuando te conocí estabas centrada justo en eso, en obesidad. Sí. Entonces, a mí es un tema que siempre lo trato, hablo con gente, porque la verdad que es una enfermedad, que la gente al Sí. final dice que obesidad no, es que vivimos en un mundo en que a mí me gusta estar gordo, delgado. No, o sea, si tú realmente no estás bien físicamente, estás acortando, como dices tú, tu vida un montón y sobre todo la calidad de vida y sobre todo el día a día Sí. lo estás viendo de otra forma completamente diferente. O sea, no estás dando ya no tu mejor versión, sino una versión normal. Entonces, me gustaría que explicaras que además tú eres mexicana y me Sí. contaste que creo que era el top 1 México en personas obesas del mundo en proporción o el segundo o algo así. Creo que era algo así, me contaste, me acuerdo una vez que tuvimos esta charla. Sí. Entonces, me gustaría que hablases un poco de la obesidad, de el problema que ves actualmente y cómo afecta eso al envejecimiento, que estamos justo ahora tratando este tema, y para que la gente vea, pues bueno, ya saben que creo que en general la gente sabe que la obesidad no es buena, pero un poco enfocado a ese tema. ¿Y cómo lo ves tú? Mira, yo lo veo en mi práctica clínica, la experiencia que he tenido hasta ahora. A ver, todos sabemos que la obesidad es un IMC mayor a 30, bla, bla. Pero no está del todo en el tamaño de la persona. Hablamos de el porcentaje de grasa. Hay gente que se ve delgada que tiene obesidad. O sea, la composición corporal es algo que se tiene que mirar. Cuando yo llegué a la clínica Neolife me dijeron, aquí la mayoría de los pacientes son sanos, no tienen una enfermedad diagnosticada, ¿cómo te sientes de ya no ver obesidad? Y yo dije, ya veremos. Ya veremos si no veo obesidad. Entonces, por tamaño es una cosa. O sea, yo creo que es algo mucho más profundo y mucho más, que tiene más de dónde, ¿cómo se diría? Tiene muchos lados de donde cogerla. O sea, la obesidad es así. Y sí, o sea, hoy en día vivimos en un mundo obesogénico que viene de la información que hemos tenido, tanto a nivel nutricional, tantas comidas al día, bla, bla. O sea, el cuerpo es una economía, finanzas. Claro. Yo quemo tantas calorías, y digo quemar, ¿vale? Entiéndanme. Entonces, Total. quemo ciertas calorías. Aquí sentada yo estoy quemando calorías. Es mi metabolismo basal, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo le doy más calorías de las que estoy quemando? Pues las voy a ahorrar, ¿no? Es una finanzas, ¿no? Pues guardarla. Y luego si yo le doy menos, pues voy a tener menos grasa. Equilibrio en este caso. un poco, ¿no? Claro, es un equilibrio. Entonces, hemos vivido en un mundo en el que el exceso es algo que nos ha influenciado, ¿no? Y hablo del exceso, por ejemplo, hay gente que come, no voy a poner ninguna pega sobre la calidad de la comida, que son alimentos bastante buenos, pero ¿y la cantidad? Entonces la clave está en la cantidad. Ahora, la obesidad es un problema más complejo que solamente la economía de cuánto estás comiendo y cuánto estás restando a esas calorías que sueles ingerir. Hay un trasfondo que es hormonal, genético incluso. O sea, el ejercicio, yo creo que no solo es decir, haga ejercicio, lo tienes que personalizar. Cada persona, el ejercicio le afecta de manera distinta. Entonces, aquí tenemos que ser un poco más precisos. Esta es la medicina de precisión, esta es la medicina personalizada. Y eso también yo lo vi como un hándicap o una limitación cuando yo hacía obesidad. O sea, yo decía, estoy prescribiendo aquí esto, pero ¿qué más hay ahí? Porque mi paciente no pierde peso y era frustrante tanto para mí como para el paciente. Luego ya me doy cuenta que el paciente pues tal vez tiene una variante en sus genes donde su músculo no va a producir unas fibras que a mí me van a ayudar, entonces le tengo que cambiar totalmente el ejercicio, ¿sabes? Donde tal vez su metabolismo es así, si tiene una variación en el gen FTO o ¿qué más hay? La leptina, eso también se hereda. Entonces, aprendes a verlo de una manera un poquito más global, ¿sabes? Así que la obesidad hoy en día es un problema de salud, sí, pero creo que nos estamos quedando cortos en la manera en la que la estamos tratando. Ya no podemos hablar de nutrición y ejercicio solamente. Tenemos que ir un poquito más allá, a las causas, de dónde viene.
O sea, la grasa inflamada no es lo mismo que yo construya grasa de alimentos de buena calidad que una grasa de alimentos de mala calidad. Me va a costar más mover esa grasa. Entonces, aquí nos vamos a la medicina de precisión, ¿no? Donde queremos saber cómo tratar de la manera más adecuada al paciente. O sea, en obesidad hay 1000 cosas. O sea, hormonas también, maravillosas. O sea, el metabolismo depende muchísimo de tu equilibrio hormonal. Así que bueno, la obesidad, sí, México, bueno, no brillamos por nuestra... en el lugar no es de lo mejor, ahí me formé yo y aprendí muchísimo. Pero sí, México y Estados Unidos es un problema bastante grave. En niños también, o sea, y es una pena porque los niños, si tú tienes obesidad siendo un niño, seguramente vas a continuar por la misma línea, va a ser más difícil perder ese peso, va a ser más difícil mantenerte en tu peso, entonces bueno, es una programación epigenética también. Y estás creando unos hábitos desde pequeño que ya al final va a ser difícil que los cambies o te va a costar bastante más. No solamente los hábitos, sino tu metabolismo. O sea, tu cuerpo se ha adaptado. Hay algo en obesidad que le llamamos el set point. O sea, tu cuerpo dice, bueno, pues este es mi peso, pero ese de sobrepeso, obesidad, da igual, este es mi peso. Yo aquí estoy cómodo, aquí funciono, claro. Esto es lo que conozco. Tú intentas perder ese peso, pasas ese set point, ese peso, y nos estancamos, y viene el rebote, y bla, bla. Entonces, lo tienes que hacer con mucha cabeza para que ese set point no te sabotee un poco a futuro. Hay que saber cómo hacerlo, hay que llevar de la mano al paciente, hay que tener mucha información con él, hay que explicarle, hay que estudiarle, hay que prevenir. A ver, sí, la verdad que estaba diciendo justo el tema de Estados Unidos, de México, que al final se caracterizan un poco por los extremos, ¿no? Yo creo que al final en Estados Unidos hay gente que pesa muchísimo y hay gente super fitness, hay gente tal, y yo estoy viendo esto cada vez más en nuestra sociedad. En España, por ejemplo, estamos aquí, pues en Europa cada vez lo veo más, pero en España lo estoy viendo cada día. O sea, veo que nos estamos yendo más a los extremos. Gente que se cuidaba cada vez se cuida un poco más y gente que no se cuidaba cada vez se cuida menos. Entonces, no está tan lejos el camino que vamos, como dices tú, que falta mucho trabajo. Veo que estamos llegando un poco a eso.